La guerra por la definitiva independencia argentina es una guerra que todavía no ha concluido. San Martín, Rosas, Las Montoneras son apenas momentos victoriosos en esa guerra liberadora e inconclusa. Una guerra en la que cambiaron los nombres de los protagonistas, pero en la que no se modificó el carácter de la misma. Pueblo y antipueblo, patria y antipatria, se mantienen aún como antinomias irreductibles. En los últimos años, la historia de esta lucha por la liberación nacional y social del pueblo argentino es la historia de un proceso revolucionario de características poco comunes. La historia de la revolución justicialista. Proceso que arranca en 1945 y se proyecta hoy hacia el futuro sin pausas ni interrupciones. Proceso nacional, popular y antiimperialista que reconoce solo a un gran protagonista, el pueblo argentino, y a un conductor, el general Perón. El exilio obligado de Perón se corresponde naturalmente con la proscripción que desde 1955 hasta hoy ha vivido la mayoría del pueblo argentino. Este exilio distancia a Perón del país apenas geográficamente. Pero Perón no es una circunstancia geográfica, sino un hecho histórico y político. Por ello es posible afirmar que, como tal, el general Perón nunca estuvo tan presente como hoy en lo interno del país. Y si la revolución justicialista sintetiza el actual proceso de la liberación argentina, Perón es a su vez la más alta síntesis de esta revolución. Esta película es un documento que intenta rescatar de la memoria del conductor del pueblo argentino aquellos datos significativos que sirvan, más que para una revisión del pasado, para la construcción de la definitiva liberación argentina. Bueno, general, estamos en Madrid, corre el año 71. Nosotros somos un poco representación de la juventud argentina. Y una de las cosas que más preocupan, así tanto internacionalmente... Y una información exhaustiva en el Ministerio de Ejército y di algunas conferencias también a los oficiales, etc. Cuando yo terminé esas conferencias, indudablemente la gente creía que yo era comunista o socialista, ¿no? Por las ideas que traía, pero eran ideas que yo había recogido aquí en Europa frente a una evolución social muy acelerada que había caracterizado el periodo de preguerra. Claro, las guerras detienen la evolución. Ya una vez que se declaró la guerra, esa evolución en el orden social quedó en cierta medida muy detenida. Cuando llegué a Buenos Aires, estaba en plena alteración, diremos así, de las formas institucionales, había un poco de caos, estaba en el gobierno el doctor Castillo y ya se hablaba de elecciones para un futuro cercano. Esas elecciones, indudablemente ya, como se hacían las cosas en aquellos tiempos, estaban un poco amañadas. Ya sonaba para candidato de reemplazo el doctor Robustiano Patrón Costas. Tomé contacto nuevamente con algunos oficiales, sin ninguna otra intención que la profesional, hasta que un día se me presentaron allí un grupo de coroneles y me dijeron: esto no puede ser, aquí se va a hacer un fraude electoral y nosotros hemos escuchado todo lo que usted nos ha dicho sobre las cuestiones sociales y políticas de Europa y sus ideas fundamentales sobre estos problemas, y no hemos perdido nuestro tiempo. Nosotros hemos organizado ya más o menos en el ejército la posibilidad de contar con el apoyo de jefes y oficiales del ejército
para tomar el gobierno, dar un golpe de Estado e impedir estas elecciones que ya se preparan con un marcado fraude. Bueno, yo le dije, cuidado, yo creo que tenemos que andar continuo y despacio, porque eso de tomar el gobierno hay que pensarlo 2 veces, porque tomar el gobierno para fracasar después en el gobierno, mejor no tomarlo. En consecuencia, le dije yo, bueno, me dijeron ellos, usted nos ha hablado de una revolución que cree que es indispensable en el tiempo que estamos viviendo, y nosotros querríamos que usted fuera el orientador de esa revolución, y nosotros tomaríamos el gobierno solamente para hacer un gobierno administrativo para que el país no sufra, y usted se encargaría de realizar, digamos así, cuanto nos ha dicho sobre la revolución social que usted piensa que debe realizarse en el país para ganar tiempo y colocarnos en una posición en que el futuro marcará indefectiblemente. Muy bien, le dije yo, ustedes me perdonan que yo tome mis recaudos, denme 15 días de tiempo y entonces sí aceptaré la misión que ustedes me están asignando. En fin, cuando me di cuenta de que esto tenía ambiente y que era una cosa posible, llamé a los coroneles y le dije, bueno, yo pienso que es posible esto. Muy bien, dijeron, nosotros vamos a tomar el gobierno y usted se va a encargar de preparar y realizar la revolución de que nos ha hablado. Es decir, pasaba en ese momento a ser el ideólogo, diremos así, de la revolución justicialista y realmente el realizador. Claro, yo les pedí que no me diesen a mí ningún cargo en el gobierno ni a ninguna de esas cosas porque yo tenía que trabajar, ¿no? Esto no era una cuestión tan simple. Una revolución necesita una preparación humana y una preparación técnica que no se pueden improvisar porque deben ser a base de una realización. Así se produce la revolución del 4 de junio. Esa revolución, en realidad, de verdad, es el punto de partida, es el golpe de Estado que nos posibilitaba a nosotros preparar desde el gobierno la revolución. Aspecto que es muy importante considerar porque la preparación de una revolución desde la oposición es muy diferente a realizar una revolución desde el gobierno. Ello nos permitió iniciar la preparación humana. Bien, cuando se pasa el general Farrell a ser presidente provisional en reemplazo de general Ramírez, los jefes y oficiales de Campo de Mayo me impusieron a mí, que tenía que ser yo el ministro del ejército. Indudablemente no estaba dentro de las funciones que habíamos acordado. Sin embargo, tuve que aceptar por la presión de los jefes y oficiales. Fue así que yo dije, bueno, yo acepto el Ministerio de Ejército, lo manejaré en la forma que pueda, pero yo necesito que ustedes me nombren presidente del Consejo Nacional del Trabajo. Era el Departamento Nacional del Trabajo. Un organismo oscuro y trascendente que estaba funcionando desde hacía mucho tiempo sin ninguna finalidad y sin ningún objeto. La gente indudablemente se rió cuando yo le dije a los jefes oficiales que me fueron a ver. Les dije eso, en fin. Ellos se ríen, dicen, ¿cómo que lo nombramos ministro de Ejército quiere ser secretario de Trabajo y Previsión? Indudablemente yo necesitaba un punto de apoyo y una palanca para hacer la preparación humana de la revolución. Y no había nada mejor que ese Departamento Nacional del Trabajo, al cual yo iba a convertir en Secretaría de Trabajo y Previsión, con rango de ministerio, y desde allí comenzar la preparación humana de la revolución. El estado social del país era miserable. Había peones que ganaban 12 pesos por mes. En general los salarios eran de hambre. Había una enorme cantidad de desocupados. El país estaba detenido, es decir, no avanzaba en manera alguna. Qué violento
violencia padecía el pueblo argentino como consecuencia de esa opresión oligárquico-imperialista? Estaba privado de sus derechos políticos porque a través del fraude le imponían el gobierno desde la Cámara Británica de Comercio. No elegía, votaba sí, como se votaba entonces en el correo, ¿sabes? Es decir, se decidía en el correo, se votaba en los comicios, pero era todo fraudulento. Pero la mujer no votaba, la mujer no tenía ningún derecho. ¿Qué principal violencia sufría? Ahora, natural. Ahora, en el orden económico, diremos un subconsumo por falta de poder adquisitivo era el que sometía al hambre al pueblo y a la miseria. Y en el orden social, la injusticia más flagrante y más patente. Cuando nosotros llegamos al gobierno, todo eso existía en el país. Desde el punto de vista político era toda una mentira y un fraude. Desde el punto de vista económico estaba sometido a la miseria. Y desde el punto de vista social, bueno, a la injusticia más flagrante. ¿Y había derechos individuales? ¿El hombre era libre en esa sociedad? Sí, proclamados por nuestra Constitución, pero jamás cumplidos. Porque cuando llegaba el momento hacían lo mismo que suelen hacer algunas dictaduras militares que le ponen el estado de emergencia o el estado de sitio o el plan CONINTE, donde desaparecen todas las declamaciones, diremos así, de la Constitución. Es decir, eran sistemas que la Constitución era letra muerta. Estaba allí todos los derechos bien consignados y todo, pero no se cumplía ninguno. Y en el plano cultural, ¿cómo era esa situación? ¿Cómo se reflejaba esa situación de dependencia en el plano intelectual o cultural? Natural, que se progresaban, diremos, intelectualmente aquellos que tenían medios para poder costearse sus estudios. Los demás formaban, como decían los romanos, la mutum et turpe pecum. Que, como usted decía en uno de sus libros, dice, poseía 45 millones de vacas, sí. Sus habitantes morían de debilidad constitucional. Era un país de toros gordos y de peones flacos. Exacto. Pero era el mismo país que, por ejemplo, Sir William Leguizamón, como se llamaba, sostenía, por ejemplo, muy orgulloso de que la Argentina es una de las joyas más preciadas de la corona de su graciosa majestad. Esa era la contradicción. Indudablemente, todo ese estado de cosas se debía exclusivamente a que el país era un país ocupado, era un país, una colonia del imperialismo británico en ese entonces. Y todos los servicios eran también británicos, algunos de ellos, como los teléfonos, eran de la ITT. Es decir, de los argentinos había poco en ese entonces en el país y en consecuencia la suerte de los argentinos no era muy halagüeña. Indudablemente todo eso disponía para hacer un cambio en eso, ¿no? Pero las revoluciones las realiza un ideólogo y realizador y 100.000 predicadores. Esa era la preparación humana que nosotros debíamos realizar desde trabajo y previsión. Fue así que llegamos a trabajo y previsión y comenzamos a trabajar en eso. Hablábamos a la gente a medida que iba llegando, especialmente a la clase trabajadora, que indudablemente nos veía a nosotros con cierta desconfianza. Imagínense un coronel que caía allí del cielo, no era lo más propicio para que le hicieran caso y le creyeran, con la experiencia que el pueblo tenía de la acción de los militares. Bien, nosotros fuimos persuadiendo a la gente, hicimos un trabajo de preparación humana de la revolución, hasta el momento en que yo, ya hecha la prédica, formado los 100.000 predicadores que necesitábamos, que se extendieron por todo el país y comenzaron la predicación, yo llamé a los dirigentes encargados de esta prédica y a los jefes de los grupos de predicadores y les dije, bueno, llevamos 6 meses de trabajo en esto, creo que ha dado resultado, pues yo lo noto un poco en la calle, ya el acercamiento de la gente, etc. Consecuencia, vamos a
poner una prueba a esto. Si ese acto que programamos me reunía 100.000 personas, para mí era suficiente, dado el estado, diremos así, de la población, que no era muy entusiasta para asistir a actos, etc. Bueno, eso era para mí la demostración que yo necesitaba para ver si toda la predicación que veníamos realizando desde hacía 6 meses tenía un efecto positivo en el pueblo, que es donde se prepara, diremos así, la revolución. La revolución es un hecho humano, hecho por los hombres, para los hombres, de manera que quizá lo más fundamental de una revolución es preparar la revolución en la mente y en el corazón de los hombres. Bueno, esa concentración dio más o menos unos 250.000, calculados por la policía, que en estos actos suele calcular, o tiene la propensión de calcular corto. Bien, cuando yo tuve esa comprobación, ya no tenía nada que esperar. Llamé a los jefes de equipo de prédica y les dije, bueno, señores, ahora les toca a ustedes seguir con esto. Y yo pasé a fundar enseguida el Consejo Nacional de Posguerra, que era el organismo que debía encargarse de la preparación técnica de la revolución. Ese Consejo Nacional se llamó de posguerra porque en él estudiamos cómo íbamos a hacer para que no nos hicieran pagar la Segunda Guerra como nos habían hecho pagar la Primera. Allí se estudió perfectamente bien la situación en el orden, especialmente en el orden económico, y se estudió también todas las implicancias que de alguna manera confluyeran a la realización de una verdadera revolución que cambiase no solamente estructuras, sino también modos de pensar y sentir en el pueblo. Ese Consejo Nacional de Posguerra comenzó por formar un cuerpo de concepción de la revolución. Ese cuerpo de concepción de la revolución fue formado con hombres de distintas proveniencias, especialmente empresarios, políticos, técnicos, tecnócratas, algunos dirigentes obreros, dirigentes de otro orden dentro de la comunidad. Y reunimos más o menos un número en redondo de 100 personas, que después se fue eliminando durante el trabajo. Nos quedamos, diremos así, con el mejor acopio de materia gris que en el momento se podía disponer. Con ellos comenzamos por establecer la ideología de la revolución, porque indudablemente la revolución necesita especialmente de ideas inicialmente, y un estudio de las ideas políticas y sociales implicaba la creación también o la cristalización de una ideología. Esa ideología se encargó inicialmente a algunas personas. Se leyó dentro del cuerpo de concepción de la revolución, se leyeron los resultados. La gente no estuvo muy de acuerdo. Yo especialmente la critiqué, la mayor parte de ellas, porque o eran fragmentarias o eran demasiado detalladas, algunos eran una cosa muy larga, y entonces a mí me parecía que la fijación ideológica de una doctrina revolucionaria ha de ser una cosa sintética, que comprenda solamente las grandes líneas que la revolución debe de seguir tras los grandes objetivos que persigue. En consecuencia, después de una discusión larga, como yo la critiqué, me dijeron, bueno, ¿y por qué no la hace usted? Y bueno, entonces me tuve que poner a estudiar el problema y hacer. Hice un compendio en 22 capítulos que le llamé la comunidad organizada. Tan pronto nosotros tuvimos la ideología preparada, dividimos ese Consejo de Concepción en grupos. Se hizo un grupo económico, un grupo político, un grupo social, un grupo cultural, y entonces eso nos permitió ya ir orientando un plan. Los planes, en realidad, de verdad, tal cual lo hicimos nosotros, son de una gran simplicidad, pero son también preparados muy objetivamente, lo que daba la posibilidad de una comprensión de conjunto. En primer lugar, preparamos la estadística. Indudablemente, toda la estadística del Estado la tomamos y la coordinó el doctor José Figuerola, que era un gran estadígrafo, posiblemente el mejor estadígrafo que había en la Argentina. Él, cuando terminó de compilar toda la estadística, me llamó un día y me dijo, vea, general, o coronel, yo era en ese entonces, esta estadística es toda falsa.
Tuvimos que hacer 15.000 encuestas para contar con una estadística empírica, pero real. Me acuerdo que Figueroa me contó un cuento ese día y me dice, vea, dicen que las 3 mentiras más grandes las dicen los curas, las mujeres y la estadística. Dice, de manera que esto nos viene comprobando la verdad de ese cuento. Una vez que tuvimos la estadística, por los grupos se estudiaron los grandes y lejanos objetivos del país. Se hicieron estudios monográficos de cada uno de los grandes objetivos que el país debía perseguir. Naturalmente, teníamos la estadística, teníamos los objetivos y teníamos los 2 límites de un plan. El resto, establecer el camino, era una cosa ya más sencilla. Es así que armamos el primer plan. Indudablemente, cuando tuvimos armado el plan, nos dimos cuenta que la obra de arte no es concebir un plan, la obra de arte es realizarlo. De manera que de la realización, sobre todo en las actividades de un gobierno moderno, no se puede reducir a un hombre. Bien, cuando se tuvo el plan, yo llamé a los coroneles y les dije, bueno señores, nosotros la preparación de la revolución desde el punto de vista humano está, si no terminada, en un punto que es suficiente como para ejecutar después la revolución. Y desde el punto de vista técnico tenemos la planificación suficiente como para tomar el gobierno y ejecutar todo el plan, iniciando así la verdadera revolución justicialista que modificará todo el aspecto estructural y coyuntural de la situación argentina en el momento. Muy bien. Cuando yo presenté esto a los coroneles, ellos dijeron, bueno, pero nosotros pensamos, me dijeron, que no se puede llamar elecciones y jugarnos en una elección que podemos perder la suerte de todo el trabajo que hemos realizado en estos 2 años que llevamos en el gobierno y todo el trabajo que ustedes han realizado en la preparación de la revolución. Había algunos que eran partidarios de hacer un cambio de gobierno y ponerme a mí en el gobierno y sacar terminar el gobierno provisional sin elecciones. Bien, yo no estuve de acuerdo con eso. Pero la reflexión mía era muy simple, decirle simplemente, señores, nosotros le hemos dicho al pueblo argentino qué es lo que queremos realizar. Se ve que nuestra idea se comparte en gran medida. La Unión Democrática que está frente a nosotros le ha dicho también qué es lo que quieren ellos. Lo justo es que el pueblo decida si quiere que se haga lo que nosotros decimos o lo que dice la Unión Democrática. En consecuencia, lo que hay que hacer es llamar elecciones. Si el pueblo nos elige a nosotros, tendremos el mandato explícito del pueblo para realizarlo, entonces nadie nos podrá detener en la revolución. Un gobierno dictatorial creado por nosotros no tendrá la fuerza de opinión necesaria como para tener el gobierno y detrás del gobierno el poder, que solamente lo da el pueblo, porque tiene que ser un gobierno fuerte. Y el gobierno fuerte no es sino aquel que proviene del pueblo. El gobierno militar es un gobierno de fuerza, no es un gobierno fuerte, es un gobierno de fuerza. El gobierno fuerte, el único gobierno fuerte es el que emerge del pueblo, que trae el mandato de todo el país. Muy bien, no nos pudimos poner de acuerdo. Lo que ellos querían, en mi concepto, era seguir más o menos, es decir, con buena intención. Tampoco había mala intención negativa por llamar elecciones. Ellos no creían que ganáramos las elecciones. Y yo al final les dije, vea, yo estoy seguro que las elecciones las ganamos. De esto no tengo la menor duda. Dice, sí, bueno, pero es una partida que no se puede jugar así, perder todo. Bueno, al final nos disgustamos. Ya yo le dije un día, quizá injustamente, le dije, lo que ustedes quieren es ponerme a mí ahí para manejarme ustedes. Y digo, yo no, y yo para eso no sirvo. Entonces se enojaron. Yo me enojé también y dije, bueno, señores, ahí tienen los planes, está toda la preparación de la revolución hecha. Si ustedes quieren realizarla, ustedes realízanla. Renuncié a todos los cargos que tenía y me fui a una isla del Tigre de un amigo para desprenderme de eso. Tomé mi valija, que todas mis cosas que tenía, yo seguía estudiando allí nomás.
Cuando yo me fui, indudablemente toda esa enorme preparación humana comenzó a mover del piso el gobierno, porque no era un asunto tan simple. Entonces dijeron que yo estaba preparando una revolución al gobierno de Farrell, o un golpe de Estado. Y decidieron detenerme. Así fue que fue el jefe de policía, el coronel Mittelbach, fue hasta la isla donde yo estaba, me tomaron preso y me trasladaron a Martín García. Lo que más me molestó fue precisamente que para hacerlo me entregaran a la Marina. Entré ahí, me llevaron al presidio militar que hay ahí, y de ahí me trasladaron a una pequeña casita que había. Y empezaron a desfilar todos de la isla para decirme lo mismo, porque estaban todos conmigo. El correo vino y me dijo del correo, dice lo que quiera decir allá, y cualquier cosa que necesite, en fin, y comencé a percibir que nuestra acción había sido muy eficaz, sobre todo en las esferas populares. Bien, ahí pasé en Martín García una semana, y yo seguía trabajando y estudiando mis cosas. Seguía pensando con el plan y con todo, porque yo sabía que algún día eso iba a ser útil. Bien, hasta que el 17 de octubre, a la mañana, se produjo una eclosión popular. Así es que caí al hospital militar. De allí empezaron todos a venir a verme. Y el 17 de octubre ya a mediodía comenzaron las columnas a salir de Avellaneda, de Villa Ballester, del Tigre, venían avanzando sobre la Plaza de Mayo. ¿Usted cómo vivía personalmente todo eso? ¿Cómo? Bueno, en el hospital militar decía, ¿Cómo se sentía? Me informaba todo el mundo. Bueno, yo tranquilo porque estaba viendo cómo se producían las cosas y sabía perfectamente que un gobierno militar, como le digo, es fuerte, sí, pero es frágil, porque un poco funciona en el aire. Y sabía que en un momento cualquiera podía ser crisis y venirse abajo el gobierno, como efectivamente sucedió ante la acción popular del 17 de octubre. Muy bien, me vinieron a buscar al hospital militar y me llevaron a la casa de gobierno. En la casa del gobierno me encontré con el general Farrell, sus ministros, estaban los generales, y me acuerdo que el general Farrell me dijo, bueno, pero dígame una cosa, ¿y qué es lo que cree usted que hay que hacer? Le dije, pero mi general, llama a las elecciones, ¿qué están esperando ustedes para llamar a elecciones? Yo creo que ya el gobierno provisional ha cumplido perfectamente con su misión, se ha preparado ya toda una acción futura, y se le ha enterado al pueblo qué es lo que nosotros queremos hacer. Sabe también qué es lo que quiere hacer la Unión Democrática, y entonces que se llama, si los eligen a la Unión Democrática, allá ellos, el pueblo se habrá, diremos, buscado su propio destino. Y si nos eligen a nosotros, bueno, tendremos la fuerza de realizar lo que venimos pensando. El general Farrell estuvo totalmente de acuerdo conmigo, y entonces él nomás allí me dijo, bueno, perfectamente, llamamos a elecciones. Llamamos, dice, miró así un poco al costado, dijo, llamamos en 3 meses. Uno de atrás le dijo, no, los padrones, que sé, bueno, ¿cuánto? Dijo esto, 6 meses. En 6 meses hay elecciones, dijo Farrell. Yo me paré y le dije, bueno, mi general, palabra de honor, nos dimos la mano. Y, bueno, le digo, me voy. Entonces dijo, déjese de embromar, venga, estos locos nos van a quemar la casa del gobierno, salga al balcón y háblele para que se vaya. Bueno, efectivamente, salí al balcón. Cuando llegué al balcón, fin con todo el ajetreo del día, yo ni sabía lo que les iba a decir había como 1 millón de personas en la plaza, frente a la casa del gobierno. Y entonces les pedí que cantaran el himno, ¿sabes? Para armonizar un poco el discurso, para pensar lo que les iba a decir. Mientras ellos cantaban, yo armé mi discurso. El himno argentino es bastante largo, no dio suficiente tiempo como para armar el discurso. Y entonces les hablé. Muchas veces he asistido a reuniones de trabajadores. Siempre he sentido una enorme satisfacción, pero desde hoy sentiré un verdadero orgullo de argentino, porque interpreto este movimiento colectivo como el renacimiento
Usted está haciendo una referencia al 17 de octubre y demás. Dentro de ese papel de predicadores y demás, ¿qué papel cumplió Evita en ese entonces? Bueno, ella era el número uno de los predicadores. Ella se movía, era una persona de una gran actividad y sobre todo de un sentido profundo de la revolución. Ella se había metido con cuerpo y alma en él. Ella salió a la calle, recuerdo, le pegaron en la calle, tuvo una cantidad de incidentes, que siguió adelante. Parece que actuó en el 17 de octubre. Sí, claro. Los dos, diremos así, los sobresalientes de ellos fueron Mercante y ella. Claro que contaban con toda la gente que teníamos nosotros en trabajo y previsión y en el pueblo que estábamos distribuidos. Efectivamente llegaron las elecciones y al principio de las elecciones, me acuerdo que era en La Rioja o Catamarca, por ahí, perdimos nosotros. Entonces ya todos los de la Unión Democrática se rajaron y dijeron que eran las elecciones más libres que se habían producido en el país, porque creían que las ganaban. Y entonces ya se largaron en elogio de las elecciones, pero cuando empezó a llegar Santa Fe, Rosario, empezaron a perder Córdoba y Buenos Aires, claro, perdieron las elecciones y ya no podían decir que eran malas. Entonces, efectivamente, tan pronto se tuvo la sensación de haber ganado las elecciones, nosotros comenzamos ya un trabajo más efectivo. Frente al problema que se nos había presentado, después de haber estudiado 3 años, intensamente toda la planificación para la realización de la revolución justicialista, cuando nos eligieron nos quedaba un margen de 3 o 4 meses para la preparación inmediata del gobierno. Así y todo, llegamos al gobierno en una situación muy difícil, porque al hacernos cargo del gobierno nosotros se nos presentaron un sinnúmero de problemas que no estaban en los cálculos del plan y que había que resolverlo. Toda la planificación puede prever lo previsible, pero no puede tomar los imponderables. Y cuando uno llega al gobierno empiezan a aparecer los imponderables que hay que resolverlos porque son previos a lo que se ha previsto en el plan. Solamente así creo yo que se puede realizar una revolución. Una revolución que improvisa no es una revolución. Por otra parte, no puede estar perdiendo tiempo, porque la gente que siente venir la revolución y está ansioso por ella, quiere que a los 15, 20 días ya haya hechos revolucionarios que se produzcan. Si no, se desprestigia y se viene abajo inmediatamente la revolución. La verdad que era, digamos, la primera ruptura grande a aquella conciencia colonial todavía existente en Argentina, un poco la continuidad del viejo proyecto colonizador mitrista, digamos, liberal mitrista. Exacto. ¿Qué significaba entonces, general, aquel grito de aquella época, Braden o Perón? Bueno, el embajador Braden, o Braden, como se le dice en inglés, era un embajador de los Estados Unidos que había tomado este país como un país conquistado. Él fue el que armó la Unión Democrática. ¿Quiénes componían la Unión Democrática? Bueno, la Unión Democrática la acompañaban los partidos tradicionales, todos los partidos tradicionales. Los nuevos partidos que se habían armado con el justicialismo eran sus oponentes. Vamos a asistir al acto solemne de la creación de la Unión Democrática. Habla en la asamblea el representante del Partido Comunista, don Rodolfo Sciolli. El pueblo votará la fórmula que surja de la Unión Democrática. ¿Por qué? Primero, ella significará la normalización constitucional y la pacificación democrática de los argentinos. Y segundo, el programa que la obligue será una garantía para el progreso de la nación y el bienestar del pueblo. Votando por esa fórmula, el pueblo derrotará al eje nazi-fascista en la República Argentina. Por el Partido Demócrata Progresista, el doctor Díaz Arana. El Partido Demócrata Progresista viene sosteniendo desde mucho tiempo atrás la necesidad de unir las fuerzas democráticas para recuperar, mediante la acción común, la normalidad constitucional y la plenitud del régimen democrático avasallado por la dictadura.
actuaba este personaje Braden, que ha estado en contra suyo, de Villaurén, de Arbenz, de Castro? Braden actuaba como en su casa, hacía discursos, se reunían los de la Unión Democrática y Braden le hacía un discurso. Indudablemente nosotros no podíamos dejar de aprovechar esa situación. Por eso cuando me proclamaron a mí presidente fue cuando yo dije, entonces tendrá que elegir o Braden o Perón. Ese fue, digamos así, un eslogan que se expandió enseguida por toda la República. Indudablemente fue un gran acierto. Y yo a Braden quizás le tuviera que levantar un monumento en la Argentina, fue el que más nos ayudó para ganar las elecciones, con su conducta y con su intervención abierta y descarada dentro del panorama político argentino. General, la derecha y la oligarquía lo acusaba al movimiento como un movimiento extremista comunista. La llamada izquierda o las fuerzas llamadas progresistas acusaban al movimiento como nazi, nipo, facho, falangista, creo que era así, ¿no? ¿A qué se debía esto? Bueno, esa era la usanza de la época. Es decir, eran los insultos políticos, diremos así. Indudablemente, nuestro movimiento, desde la prédica inicial en la Secretaría de Trabajo y Previsión, cargó sobre el aspecto social, especialmente sobre ese aspecto que es en la evolución que yo considero que está lanzado el mundo en este momento, la comprobación de que estamos en la realidad. Ahora, indudablemente el movimiento nuestro, bueno, le podían llamar comunistas unos o fascistas otros, lo que nos ponía a nosotros en la verdadera situación, porque no éramos ni comunistas ni fascistas. Nuestro movimiento era un movimiento con gran raigambre social y con un tipo de evolución moderna que lanzara a un cambio de estructuras indispensables que ya no respondían a las necesidades del país. Indudablemente, cuando hubo de ponerle el nombre al justicialismo, pinta con toda claridad lo que es. Los candidatos hablaban de distintos nombres en la discusión que tuvimos en el Consejo Nacional de Posguerra. Unos decían Partido Popular. Y yo empecé por decir no es partido, es movimiento. Bueno, otros dijeron movimiento social, o socialista. Socialismo era una mala palabra en aquella época, después de la actuación de los socialistas de nuestro tiempo que fueron tan malos. Entonces, siendo una mala palabra socialista, entonces intervino, recuerdo, en la discusión el doctor Stafforini. El doctor Stafforini dice, bueno, si carga nuestro movimiento sobre la justicia social, le podemos llamar o socialismo, ahora si eso es una mala palabra, llamémosle justicialismo, de ahí sale el nombre justicialista. Pero nuestro movimiento es un movimiento en el fondo socialista nacional. No. De manera que todos esos calificativos que nos dieron, bueno, eran por molestar o por hacer la campaña política, pero yo bien sabía que nosotros no éramos ni comunistas ni menos fascistas, ¿no? Claro, y que esa calificación así de nazi que se estaba haciendo en ese entonces era totalmente falsa, y si alguien era nazi en ese entonces eran los sectores llamados democráticos. Natural. Porque eran el equivalente de los nazis que se iban ahí puestos por la gran capital alemán, por ejemplo. Claro. Y en la Argentina eran los puestos al servicio de la gran oligarquía, que era la fuerza aristocrática. Claro, pero también la fuerza económica. Entonces, esos términos invierten en una situación como esta. Natural, bueno, pero en política cuando se insulta al adversario se elige, sabe lo que está de moda. Y ya que seguimos con insultos, general, también esta coalición liberal oligárquica atribuía el éxito del movimiento en cuanto a la respuesta popular que tenía a un factor, la llamada demagogia. Tipificaba el proceso a un gran demagogo y una masa inculta, la vieja chusma, digamos el viejo concepto de barbarie contrapuesto al de la presunta civilización. ¿A qué, entonces, cómo podríamos contestar a esta presunta demagogia? Y, si usted me permite, ¿qué participación tenía esa masa
en esta organización del movimiento, en la gestación del 17 de octubre, porque parecería una masa idiota con un conductor demagógico que instrumentalizaba esa masa con siniestros fines políticos. Bueno, este es un asunto muy explicable. Demagógica o demagogia es un término de origen griego que quiere decir el quehacer político. A eso llamaron los griegos demagogia. Esta palabra, o el quehacer político, con el tiempo se fue deformando peyorativamente hasta aparecer como una deformación de la política. Naturalmente, como acusación, lo de demagogo es una cosa común en todos los que no pueden triunfar en la política. Al adversario le dicen que es un demagogo. En el fondo tienen cierta razón si volvemos a los griegos, ¿no? El que hace el buen quehacer político es un demagogo. Ahora, empleado eso peyorativamente como se lo emplea ahora, fuera de la del verdadero valor del término, eso se lo aplican a todo el que recibe los favores del pueblo. Ahora, ellos piensan que al decir demagogo dicen aquel que promete y no realiza, y que con la promesa gana. No, nosotros nunca prometimos lo que no realizamos. De ahí el famoso letrero en la Argentina, Perón cumple. Nosotros cuanto dijimos en la Secretaría de Trabajo y Previsión lo cumplimos. ¿Y qué participación tenían las bases, las masas en la gestación de este proceso? ¿Qué conciencia existía? Pero es natural, porque eran ellas mismas las que estaban realizando. ¿Y quiénes fueron los que gobernaron? Fueron los agentes directos del pueblo los que gobernaron con nosotros. Los dirigentes sindicales, los dirigentes políticos populares. De manera que la masa se sentía representado realmente. Por otra parte, nosotros gobernábamos con la verdad. Y la política que hacíamos era una política de honestidad. Porque hoy la mejor política es decir la verdad. Al contrario de lo que pasaba hace 30 años, que la mejor política era la mejor mentira, ¿no? No, hoy se gobierna con la verdad y se dice la verdad, esa es la mejor política. Y si hoy los argentinos siguen pensando en que nosotros cumplimos bien con nuestro deber, porque siempre le dijimos la verdad. Cuando hubo necesidad de ajustarse un poco, se dijo, señores, nos ajustamos. Recuerdo 50 y 51, perdimos 2 cosechas de trigo y en la Argentina se acababa el trigo. Empezamos a moler y molimos trigo integral, es decir, un pan morocho. Pero ese pan morocho lo comieron todos porque no se molió otra harina. Lo comió el pobre y lo comió el rico. Y nosotros dijimos, cuando haya que gozar, gozaremos todos. Pero cuando haya que sufrir, sufriremos también todos, sin diferencia. Claro que eso, que es justo, y que nadie puede discutir que no sea justo, eso es el que mejor y más rápidamente lo comprende, es el pueblo. Por eso ese pueblo apoyó nuestro gobierno. A nosotros no nos golpeó el pueblo, nos golpeó el imperialismo yanqui y la oligarquía coaligada con ellos, utilizando como instrumento algunos militares. No todos, algunos militares. General, quisiéramos saber su pensamiento sobre las fuerzas políticas existentes en aquella época. Las fuerzas liberales, la llamada izquierda, y si existía ya el germen de una izquierda nacional. Bueno, sobre las fuerzas políticas que actuaban, las fuerzas políticas tradicionales en Argentina ya eran en 2 grandes tendencias, los conservadores y los radicales, ambos liberales, que han sostenido los principios que rigieron la política liberal que acompañó al capitalismo durante todo su desenvolvimiento. Las fuerzas de izquierda las comprendían a los comunistas y a los socialistas. Los comunistas, bueno, sabemos, son los mismos de ahora. En cuanto a los socialistas era indudablemente un movimiento iniciado en el país por Juan B. Justo, hacía ya casi 3/4 partes de un siglo, pero que se había transformado y adaptado o aburguesado y metido dentro del sistema liberal.
era un instrumento más del sistema liberal. Entonces, naturalmente, había casos en que ellos promovían una legislación social. Claro que eso tenía su trampa. Por ejemplo, cuando llegué a Trabajo y Previsión, había una ley de accidentes del trabajo al cual le habían colgado una cantidad de leyes subsidiarias, entre las que estaba el descanso anual obligatorio. Y existía una ley que obligaba al descanso anual, sin darle a los obreros un descanso por año. Pero ¿qué es lo que ocurría? No le habían puesto sanciones a la ley. Entonces, el obrero recurría, iba a la justicia del Departamento Nacional del Trabajo en esa época, discutía y decía, bueno, iba al juez, y el juez le decía, sí, bueno, muy bien, tiene usted razón, pero como no había sanciones a aplicarle al patrón, eso terminaba por no cumplirse, no había vacaciones anuales. Con el descanso hebdomadario y el descanso semanal pasaba más o menos lo mismo. Es decir, eran leyes que se habían hecho, pero que se habían hecho para que no se cumplieran. Todo ese socialismo era el que funcionaba. Claro que había un sector, un sector socialista que no, un sector socialista representado por la juventud, que estaba en otra cosa, estaba en un socialismo real. Cuando nosotros llamamos ese socialismo joven, se vino todo con nosotros. Bramuglia, Gorlenki, todos socialistas que vinieron al justicialismo, pero era el ala joven, el ala vieja del socialismo, de los percamanes, diremos así, del socialismo formal. A eso no vino ninguno, eso siguieron en la Unión Democrática junto con los conservadores, los radicales y los comunistas. Ahora, esa izquierda fue siempre ineficaz. ¿Por qué? Y porque transó con el sistema y nunca hizo una revolución que debió haber promovido verdaderamente el socialismo en la Argentina. Yo durante muchos años he sido profesor de historia, eso me obligó a estudiar la historia. Después la situación me llegó al conocimiento de la situación que el mundo vive. Y cuando uno conoce el pasado, que es la historia, y penetra el presente, que es la realidad, intuitivamente está lanzado hacia el futuro y puede prever lo que no pueden prever los que carezcan, por lo menos, de esos antecedentes. Para mí el proceso, eso yo lo había vivido en Europa. Sabía que después de lo que pasa en Europa, 10 años después suele pasar en nuestros países. De manera que todo eso me ayudó a prever. Y no prever solamente para la Argentina, sino prever en el movimiento de conjunto que se ha producido en el mundo. En 1938 y aún 45, cuando termina la guerra, la evolución ha sido detenida porque las revoluciones las guerras detienen la evolución. Pero cuando termina la evolución pasa como en los diques, se acumula el agua, y cuando se levanta la cortina que la detiene, se lanza en torrente la invasión del agua. Lo mismo es la evolución, que sopla fuerte en la naturaleza, como el agua contenida en un dique. Entonces, naturalmente, al lanzarse esa evolución, se acelera tremendamente esa evolución. Es lo que ha pasado en el mundo. En aquel entonces nadie, o muy pocos, pensaban en esa evolución, pero la hemos presenciado. Yo miro hoy el mundo de hoy tal cual lo imaginé hace 25 años, y no lo veo diferente. Es decir, que el proceso social lanzado por el mundo ya antes de la guerra, al terminar la guerra se lanzó aceleradamente, y eso es lo que ha cubierto al mundo con un socialismo nacional, que es la última palabra y que es la posición de ese tercer mundo. Hace 25 años yo en la Argentina lancé por primera vez la idea de una tercera posición, tan distante de uno como de otro de los imperialismos. Eso cayó aparentemente en el vacío, porque no estaba el horno para bollos. Claro, los imperialismos habían vencido, pero han pasado 25 años. Y hoy las 2/3 partes del mundo está colocado en esta tercera posición. Pero después veo Medio Oriente, todas las repúblicas socialistas. Veo el África también. Veo el Asia. También todas repúblicas socialistas, algunas marxistas como China de Mao.
pero de un marxismo distinto. Es un socialismo nacional en realidad de verdad que se está produciendo ahí. Es decir, que esto nos ha venido dando la razón. Lo que quiere decir que no nos habíamos equivocado hace 25 años cuando sostuvimos precisamente eso. General, volviendo un poquito atrás, en aquella época, cuando se produce el movimiento que luego termina en la toma del poder en el 46 a través de las elecciones, sería interesante que usted detallara o nos formulara cuáles eran los grandes enemigos de la patria en aquella época. Bueno, los grandes enemigos de la patria son los grandes enemigos del pueblo, porque yo considero la patria a nuestros hermanos argentinos, no a las vacas, ni a las casas, ni a los campos. Y los que sean enemigos de ese pueblo son los principales enemigos. Los enemigos eternos de ese pueblo, no solamente en la Argentina, todas las grandes revoluciones de la historia han tenido un contenido semejante, son hechos históricos semejantes, y asume la lucha de los pueblos contra sus oligarquías y los imperialismos dominantes. No es otro el enemigo del pueblo argentino, y en consecuencia de la Argentina, que la oligarquía que lo ha sometido, coaligada con un imperialismo foráneo que le ha prestado el apoyo y que ha sido el sostén de esa oligarquía por muchos años, hasta que el pueblo abrió los ojos. Y en las épocas normales de los países y de las comunidades suelen decidir las élites, pero en las épocas anormales deciden los pueblos. Y no hay duda que el mundo está viviendo una época muy anormal y nuestro país una más anormal todavía que el resto del mundo. Utilización de distintivos peronistas, la rama femenina del movimiento distribuyó miles de estas pequeñas flores de no me olvides que pasaron a constituirse en todo un símbolo. Era parte de la lucha contra el olvido al que quería someterse al pueblo. Lucha de una conciencia nacional por el rescate de su pasado y para la construcción de su propio destino. Pero este no me olvides debe ser también utilizado para comprender la significación que en América Latina y en el mundo tuvo la aparición del peronismo. La revolución justicialista alcanza el poder en la Argentina en 1946. Los Estados Unidos acaban de lanzar las primeras bombas nucleares sobre el Japón y habían concluido las conferencias de Potsdam, Yalta y San Francisco. El reparto del mundo estaba en su apogeo y el colonialismo imperaba en la mayor parte del Asia y África. En 1946, el tercer mundo apenas era un proyecto en marcha. Un proyecto que tenía en la revolución justicialista un gran antecedente. Compañeros, los pueblos fuertes y virtuosos son dueños de su destino. Nuestro pueblo vivía horas de decisión. Tomó el destino en sus manos como a una bandera.
enarbolando en ellos las tres astas de su grandeza: la justicia social, la independencia económica y la soberanía política. Bueno, fue así que una vez que nosotros estuvimos listos, llegó la época, la fecha para hacernos cargo del gobierno. Bueno, concurrí a la Casa de Gobierno, ahí me entregaron la banda y el bastón, como es de costumbre, y ya fui directamente al despacho. El que hizo la entrega del gobierno fue personalmente el general Farrell, que era amigo en el fondo del general, en fin. Bueno, entré por el salón largo ese de los acuerdos. Cuando llegué a la puerta de mi despacho, me encontré allí con un reporter americano de la, creo que era de la Associated Press, que me hizo una pregunta de esas que hacen todos los reporters americanos. Me dice: dígame, general, ¿qué es lo primero que va a hacer cuando entre a su despacho? Le dije: bueno, vea, yo pienso lo primero que voy a hacer es abrir la ventana y tirar por la ventana al general que tengo adentro, porque ese no me va a servir acá. Y efectivamente, lo primero que hice fue tirarlo al general por la ventana. Eso representaba que no iba a mandar, sino que iba a gobernar. Yo siempre digo que mandar es obligar, gobernar es persuadir. Y al hombre siempre es mejor persuadirle que obligarle. Bien, con ese concepto llegamos nosotros al gobierno. Efectivamente, la primera medida que se tomaron fue designar los ministros, que eran los jefes de equipos, de los equipos de ejecución que se habían preparado. Una vez que tuvimos ya el gabinete formado, yo reuní a los jefes de equipo, es decir, ahora los ministros, y le dije: vean, señores, vayan ustedes al ministerio y tienen una semana de tiempo para desatar el paquete. Vamos a ver qué nos han dejado en ese paquete que todavía no hemos abierto. Y la próxima semana, el sábado de esta semana, vamos a hacer una reunión de gabinete, la primer acuerdo de gabinete, y en él cada uno de ustedes me va a dar cuenta exhaustivamente del estado del país a través de cada uno de los ministerios. Emplearemos el tiempo que sea necesario, pero eso es una cosa indispensable. Además se sostenía que el paquete era óptimo después de la guerra. Sí, bueno, ya va a ver usted, yo le voy a dar enseguida la estadística para que vea cómo era. Bueno, efectivamente, ellos se consultaron los grupos, porque el gobierno nuestro de entrada estaba dividido ya en los grupos: el grupo económico, el grupo social, el grupo político, el grupo cultural, el grupo militar. Es decir, nosotros trabajábamos por equipo aún dentro de como una segunda parte de la coordinación. El primer grado de coordinación para nosotros era la unidad de doctrina. Ya eso nos daba una coordinación general. El segundo grado era que trabajábamos por grupos. El grupo económico que coordinaba, el grupo político que coordinaba lo político, el grupo social que coordinaba lo social, el grupo cultural que... Y el tercer grado de coordinación del gobierno eran los acuerdos de gabinete, donde yo coordinaba entre todos los grupos. De manera que ya desde la iniciación pusimos en marcha eso. Efectivamente, durante esa semana yo me ocupé de revisar el plan de gobierno que traía, dividido en 4 planes quinquenales, porque nosotros pensábamos en los lejanos objetivos del país. Claro que eso no se le puede presentar al pueblo, un plan tan lejano, porque no entusiasma. En cambio, se le hacían objetivos intermedios y se hacía por avance por tramos, con objetivos intermedios, y entonces se podía cristalizar una cosa más objetiva y más real en la exposición de las aspiraciones del gobierno. Muy bien.
Pasó la semana, llegó el sábado y hicimos nuestro primer acuerdo de gabinete. En lo económico que era lo que más me interesaba, la situación del país era bastante difícil. Teníamos una deuda externa de 3.500 millones de dólares, por la cual se pagaban más o menos alrededor de 550, 600 millones de dólares anuales de amortización e intereses. Teníamos además servicios financieros anuales cercanos a los 1.000 millones de dólares que había que pagar todos los años para dar los servicios financieros al exterior a los servicios públicos que estaban en manos de las compañías británicas o norteamericanas. Reserva financiera no existía. Como reserva financiera tomábamos nosotros los créditos de los abastecimientos que durante la guerra habíamos hecho a Inglaterra y a Estados Unidos. La balanza de pago del país era deficitaria casi todos los años como consecuencia de que la importación no estaba controlada. Cuando recibí el informe, ya comencé por darme cuenta de que existían problemas muy graves en lo económico que no me permitirían disponer de la masa financiera que se necesitaba para romper la inercia lanzándola a la acción. Bien, en esas condiciones escuché a todos los demás ministerios que resultaron ya secundarios porque el problema fundamental era poner en marcha al país, para lo cual era indispensable una masa crediticia suficiente para impulsar la acción y romper la inercia. Bueno, frente a ese problema, yo llamé a los ministros del Grupo Económico especialmente, y a algunos otros ministros que interesaban a los asuntos, y le dije, señores, tenemos aquí 1,5 metros de carpetas con nuestros planes, pero indudablemente esos planes están dependiendo de que nosotros los podamos realizar, que nosotros podamos romper la inercia que tiene paralizado al país y poner el país en marcha. Para eso necesitamos un combustible, que es dinero, pero que desgraciadamente, como se ve en la situación económica, no solo no disponemos de dinero, sino que no tenemos la posibilidad, mientras nosotros tengamos que estar sometidos a un colonialismo que es el único beneficiario de la riqueza y del trabajo de los argentinos. Muy bien, fue así que resolvimos formar el equipo nuevamente en la Casa de Gobierno como habíamos trabajado durante 2 años y medio en el Consejo Nacional de Posguerra y dedicarnos a full, como dicen los ingleses, al trabajo para resolver esos problemas, porque mientras no se resolvieran esos problemas, los planes no servían para nada. Llamé, me acuerdo, al secretario privado de la presidencia y le dije, esos planes los mete ahí en una biblioteca, los guarda, ya vamos a ponerlos en ejecución cuando podamos. Efectivamente, nos quedamos en la Casa de Gobierno durante una semana. Me acuerdo que vinimos a sándwiches de lomos que hacíamos traer ahí de la confitería Mayo, pero nadie se movió. En esa semana, cada uno de los equipos económicos estudió la parte que le correspondía para la solución de estos problemas. Mientras tanto, yo hacía un estudio de conjunto, es decir, del panorama total de esto, en unas monografías de 5 o 6 hojas, nada más, para ser sintéticos y para ser prácticos. Bien, después de esa semana, llamaríamos al segundo acuerdo de gabinete, en el cual debían de estar resueltos todos estos problemas que por imponderables no habían podido ser previstos en el plan de gobierno, que estaba minuciosamente estudiado y minuciosamente armado. Pero los imponderables, que era la situación del país que nosotros no esperábamos que fuera así, la que no nos permitía ponernos en marcha. Efectivamente,
en ese acuerdo de gabinete ya llegamos con todo el problema resuelto. En primer lugar, Estados Unidos e Inglaterra, de quienes nosotros éramos deudores de 3.500 millones de dólares, en partes proporcionales, nos debían Inglaterra 800 millones de dólares de los abastecimientos de guerra y Estados Unidos 700, lo cual sumaba 1.500 millones de dólares. Bueno, lo primero que se nos ocurrió era cobrar. Muy bien. Hicimos las gestiones para cobrar. El presidente del Consejo Económico habló con los, que era Miguel Miranda, habló con los embajadores. Y cuando él habló de cobrar, me decía que se habían reído los dos embajadores. Le contestaron que estaban cambiando la industria de guerra en industria de paz y esa transformación les llevaría 2 años. De manera que la posibilidad de cobrar esos 1.500 millones de dólares que nos debían, había que postergarlos durante 2 años. A lo cabo de los cuales nos empezarían a pagar con bienes de capital. Es decir, maquinaria, vehículos, etc. Pero nosotros habíamos estudiado ese problema muy bien en el Consejo Nacional de Posguerra. El Consejo Nacional de Posguerra se llamó así porque nosotros estudiamos la forma en que íbamos a evitar que nos hicieran pagar la Segunda Guerra como nos habían hecho pagar la primera. Esta era la primera maniobra, lo de pagar con bienes de capital después de 2 años. Porque la guerra en realidad es un acto de locura colectiva. Es como un individuo que en su casa se vuelve loco y empieza a romper todas las arañas y todo lo que tiene. Cuando pasa el ataque, viene la parte dura, que es volver a poner la casa, ¿no? Bueno, en la guerra pasada exactamente lo mismo. Había terminado la guerra y había que pagarla. Y esta era la parte dura. Ahora, la guerra tiene la ventaja de que los que han roto sus cosas durante la guerra tienen la ventaja de pagarlas. En primer lugar, desvalorizando las monedas. Así las deudas que tienen pierden una gran parte de su importancia. Yo recuerdo que Inglaterra en el año 48, por decreto, bajó el 30% el valor de la libra. Comenzaban a pagar la guerra. Pero cuando las monedas caen, cuando las monedas bajan en su valor, los bienes de capital suben en forma inversamente proporcional. De manera que en esa revalorización de manufacturas es con lo que nos iban a pagar en bienes de capital. En consecuencia nos robaban con la moneda y nos robaban con los precios y al final nos pagarían el 15 o el 20% del total de la deuda. Claro, como veíamos claro eso porque lo habíamos estudiado, llamamos a los embajadores y dijimos, no señores, esto no puede ser así. Nosotros tenemos una deuda de 3.500 millones de dólares que queremos repatriar, entonces comiencen ustedes por rebajarnos de esa deuda los 1.500 que nos deben. Esto dicho así en conjunto, claro, esto eran gestiones individuales con los embajadores. Lo curioso era que no querían cobrar. Claro, no se querían perder el negocio. Esa es una cosa natural. Bueno, al final se les dijo, bueno señores, si ustedes no quieren cobrar, allá ustedes. Nosotros ya lo descontamos y lo damos por pago. Si ustedes no lo quieren cobrar, ya es cuestión de ustedes. Bueno, al final cobraron. Nosotros ya bajamos la deuda externa que nos llevaba 600 millones de dólares, bajamos a casi la mitad. Y en consecuencia la amortización e intereses bajó en una proporción semejante. Nosotros teníamos, por ejemplo, un desembolso anual de casi 800 millones de pesos en fletes de ultramar para poder sacar nuestra producción, como consecuencia de que no teníamos una marina mercante. Entonces, yo hablé inmediatamente con Alberto Odero, que era el mejor armador que ha habido en la República Argentina, y le dije, vea, don Alberto, hay que hacer este asunto porque estos 800 millones de pesos deben quedar en la Argentina si transportamos en barcos argentinos. Entonces él estudió un plan para completar unas 120 o 130 mil toneladas de los barcos más indispensables para sacar nuestra producción.
Nosotros vendíamos la carne a $250 la tonelada, cuando en Chicago valía $750 la tonelada. Como consecuencia que las únicas líneas de frío que podían sacar esa carne eran los barcos ingleses. Nosotros no teníamos líneas de frío para sacar nuestra carne. Naturalmente que Alberto Odero tomó inmediatamente en sus manos el asunto y, aprovechando que todos los astilleros, había terminado la guerra y los astilleros estaban sin trabajo, sacamos esos barcos casi a precio de costo, lo que era negocio para los astilleros que podían conservar su personal después de esa paralización. Porque en la guerra estaban fabricando algunos barcos, un barco por día algunos astilleros. Muy bien, fue así que nosotros rápidamente tuvimos una marina mercante que pasó las 100.000 toneladas, con lo cual tuvimos línea de frío. Y entonces a los ingleses yo los llamé y les dije, bueno, ahora la tonelada de carne vale $500 la tonelada. Ellos dijeron, no la pagaremos, le dije, yo veremos. Me dice, ustedes no van a aguantar, se le van a llenar los campos de hacienda. Y yo le dije, vea, nosotros tenemos la carne, ustedes tienen el apetito, vamos a ver quién aguanta más. Efectivamente, los ingleses pagaron las $500 la tonelada. Bien, ese era un problema que se resolvía así, se resolvía a corto plazo. Lo que nos disminuía esos 800 millones de pesos que pagábamos en transportes de ultramar, ya iban a comenzar a quedar en el país. Bien, después fuimos a los servicios financieros que se pagaban casi $1.000 millones al año. En un país de una producción como el nuestro, $1.000 millones representa un negocio ruinoso si uno lo tiene que mandar al exterior en servicios financieros. ¿Para pagar qué? Para pagar las empresas de servicios públicos que eran todas extranjeras. Los ferrocarriles, los tranvías y la Corporación de Transporte de la Ciudad de Buenos Aires, que había sido un acuerdo leonino que habían hecho por un contrato ley en la época de la famosa misión Rocca-Runciman en Inglaterra. El gas, en fin, todos los servicios públicos, teléfonos. Muy bien, cuando se trató ese asunto, tuvimos una discusión muy grande dentro del gabinete, porque Miranda, un hombre práctico, dijo, esto se compra todo. Y entonces dije, bueno, ¿con qué plata? Sin plata, dijo, y efectivamente se compró todo sin plata. Se compraron los ferrocarriles, los teléfonos, se hizo la marina mercante, se compró el gas, los seguros, reaseguros, se nacionalizó la exportación, los depósitos bancarios, en fin. Todas esas medidas permitieron que nosotros bajáramos sistemáticamente los servicios financieros al 10% de entrada. ¿Cómo fue que se compró sin plata, general? Los ferrocarriles. Bueno, por ejemplo, los ferrocarriles se compraron con una habilidad extraordinaria de Miguel Miranda. Él era un comerciante y un negociante hábil. Él hizo correr primero la voz de que nosotros compraríamos los ferrocarriles. Los ingleses, que habían terminado la guerra y andaban un poco pobres, se vinieron enseguida a venderlos. Cuando llegaron, Miranda le dijo, no, nosotros no hemos dicho nada, dice, eso es una cosa, bueno, pero si ustedes los vendieran y nosotros los compraríamos, ¿cuál sería el precio? Y entonces los ingleses, que era el directorio de Londres ya, le dijeron el valor de libros. ¿Y cuánto es el valor de libros? 10.000 millones de pesos argentinos. Miranda lo miró y se rió. Le dice, ¿cómo vamos a pagar 10.000 millones de pesos por fierro viejo? No era fierro viejo. Estaban funcionando cerca de 50 y tantos mil kilómetros de vía con estaciones y en muchas partes una legua a cada lado, que era lo que le habían dado en la concesión inicial. Había pueblos, había 26.000 propiedades de los ferrocarriles. El Dock Sud, el puerto de Buenos Aires, era de los ferrocarriles ingleses. Muy bien, claro, se siguió negociando. ¿Cómo se hizo este negocio? Bueno, Miranda empezó a regatear. Los ingleses estaban duros, porque para negociar los ingleses son muy hábiles y muy duros. Hasta que bajaron a 8.000.
Y Miranda siempre decía, no es posible. Los ingleses ya habían estado muchos días en Buenos Aires, se querían ir. Bueno, y un día cometieron un error. Lo vieron a Miguel Miranda y le dijeron, vea, si ustedes nos pagan 6.000 millones por los ferrocarriles, nosotros le depositamos a usted y a Perón en un banco que ustedes nos indiquen 100 millones de dólares. Al día siguiente, claro, estos negocios se hacen así. Al día siguiente Miranda a Diana ya estaba golpeándome la puerta de mi pieza en la residencia y me dijo, vea general, ya está listo este negocio, lo vamos a sacar porque si nos ofrecen una coima para que le paguemos 6.000 millones porque no valen los 6.000 millones. Bueno, siguió discutiendo y un día vino y me dijo, bueno, está cerrado el asunto. Los conseguimos los ferrocarriles por 2.029 millones de pesos. Era el precio que habían ajustado. Y me dice, y eso lo podemos hacer muy fácilmente. En el contrato de compra-venta, Miguel Miranda le puso que se compraban bienes directos e indirectos de los ferrocarriles. Esos indirectos representaban 26.000 propiedades que tenían los ferrocarriles en el país. Esto no se dieron cuenta los ingleses cuando se hizo el contrato de compra-venta. Por eso Mr. Eddy cuando se firmó se desmayó. Recién se dio cuenta. Bueno, pero aún los 2.029 millones había que pagarlos. ¿Cómo se pagaron esos 2.029 millones? Y nosotros no teníamos dinero, emitimos. Luego de las propiedades, que se tomaron 4 o 5 propiedades y sacaron 2.000 millones de pesos de la venta. Con eso se retiró la emisión y quedaron todavía en la tesorería el remanente de la venta que se había hecho. Los ferrocarriles los pagábamos con trigo. Trigo que estaba depositado en los depósitos subterráneos que habíamos hecho nosotros esperando que subiera el precio del trigo. Nos quedamos con todos los ferrocarriles y 26.000 propiedades. ¿Y qué pagamos? Era como decía Miranda, lo compramos con papelitos. Y efectivamente se compró. Todo lo demás se hizo en forma similar, es decir, un buen negociante que, aprovechando el Estado, hizo buenos negocios. Por eso los ingleses no nos han perdonado nunca. Nos reíamos un día porque cuando fue el ministro de Agricultura me preguntaron a mí cuál era mi ascendencia por la forma en que habíamos negociado. Y yo le dije, vea, mi bisabuela era escocesa. Ah, dijeron los ingleses. Claro que organizada las finanzas y la economía interna fue posible también desarrollar todos los demás aspectos. El campo no fue abandonado como algunos han dicho. Se trajeron comisiones de agrólogos, se hizo un estudio agrológico del país. Eso permitió distribuir racionalmente la producción a las zonas de producción máxima. La agricultura. Cuando yo me hice cargo del gobierno, el trigo se pagaba a 6 pesos el quintal. Y cuando dejé el gobierno, el trigo se pagaba a 60 pesos el quintal. Hubo chacareros que compraron el campo con el beneficio de una sola cosecha. Y se realizó, a pesar de lo que muchos niegan, una reforma agraria que en el primer plan quinquenal entregó 500.000 de hectáreas en propiedad y debía de haberse entregado 1.000.000 de hectáreas en el segundo plan quinquenal. Cuando yo me hice cargo del gobierno no se fabricaban ni los alfileres que usaban nuestras modistas. Y al terminar nuestro gobierno, el país quedó fabricando barcos, vehículos, camiones, automóviles, máquinas diésel eléctricas, aviones, etc. Sería largo de enumerar todas las cuestiones estas. Pero lo importante es esto, que desde el punto de vista económico, que fue el que posibilitó todas esas realizaciones. Cuando en 1955 cayó el gobierno justicialista,
el estado económico que lo había recibido, con 3.500 millones de deuda externa, de dólares, de deuda externa, lo dejó por primera vez sin deuda externa. Nosotros habíamos repatriado totalmente la deuda. Y entre esas repatriaciones de la deuda, yo recuerdo que pagamos las últimas entregas del empréstito Baring Brothers, que consistió en 1 millón de libras. Y cuando pagamos nosotros la última entrega, se habían pagado por ese 1 millón de libras 12 millones de libras. Así eran todos los... ¿Cuándo se había firmado ese empréstito? En la época de Rivadavia. Bien, imagínense ustedes lo que representaban los empréstitos de 1 millón de libras que se pagaban 12 millones. Claro, desgranados a lo largo de todo el tiempo de existencia de la República Organizada. Y yo recuerdo que en la primera concentración que hubo en la Plaza de Mayo, yo dije que me cortaría la mano antes de firmar un empréstito. Quería quemar mis naves por si me sentía en algún momento tentado. Y lo hice por una simple razón. El dólar americano, en su valor adquisitivo, no es, diremos, el valor fiduciario escrito en el billete, porque está sobrevalorado sobre eso. Y esto se comprueba muy fácilmente. Hay una ley fiduciaria de los Estados Unidos que dice que al que va al Banco Federal le entregan el oro correspondiente al billete que entregue. Si usted va a la Reserva Federal y le dice ¿cuánto vale una onza Troy? Le dirán $35. Usted saca $35 y dice, deme una onza Troy, no se la venden ahí porque ellos no venden oro. Entonces hay que ir a vender al mercado, a comprar al Mercado Libre. En el Mercado Libre usted pide la onza Troy y le dan el oro. Pero ahí vale de 40 a 45 dólares la onza Troy. ¿Qué quiere decir eso? Que los 35 dólares por onza Troy es falso. Los americanos fijan el valor del oro por el dólar, no el valor del dólar por el oro. Si usted hace un empréstito en los Estados Unidos, supongamos de 100 millones de dólares, ya al firmar el empréstito usted va perdiendo el 25% por la sobrevaloración de la moneda. Porque el valor adquisitivo de una moneda no es el valor fiduciario escrito en el billete, sino el oro que representa. Ahí pierde el 25%. Pero, como no le dan dinero, menos oro, usted está obligado a comprar en los Estados Unidos, prescindiendo de la licitación internacional. En el interior de Estados Unidos no se puede hacer licitación porque están los cárteles que fijan los precios que no bajan. Entonces eso lo tiene que hacer efectivo por precio de catálogo, que normalmente es el 15% más que el precio de licitación. Entonces, a ese 25% que perdió, tiene que agregarle un 15% y ya son 40% que lleva perdido de esa empresa. Como por una ley debe sacar la mitad de esa mercadería en barcos americanos, usted ya pierde en transportes, en sus transportes pierde otro 5%, y como ha de hacer seguro en puerto de embarque, pierde otro 5% que no va a las empresas del país. Y con eso ha perdido el 50% del empréstito. Ese 50% del empréstito, al hacerlo efectivo, tiene otra cantidad de filtraciones. De manera que el país recibe como beneficio un 30 o 40% del empréstito. Pero después el pueblo tiene que pagar los 100 millones de dólares más el interés. ¿Cómo se pueden hacer empréstitos en esta forma? Es lo que ocurrió desde el primer empréstito que se firmó. Natural, ¿no? Y con todos los empréstitos que han hecho ahora. Todos los empréstitos que se han hecho ahora han pasado por este proceso. Bien, siguiendo con nuestra cuestión. Claro,
cuando resolvimos esos y muchos otros problemas que sería largo enumerar, prescindimos de las formas de asalto con que nos han estado tratando los imperialismos durante un siglo y medio. Fíjense ustedes cómo nos robarían que con los 1.000 millones de servicios financieros que hubiéramos tenido que pagar el año 46 y parte de los del 47 nosotros pusimos las finanzas al día. Compramos todos los servicios, los pagamos, no hubo problema, hicimos la marina mercante. Y entonces nos fue posible formar una gran masa de inversión, mediante la cual lanzamos el primer plan quinquenal. En nuestro tiempo, gobernar es crear trabajo, porque es inconcebible que en aquel entonces, en el año 46, existieran 800.000 desocupados, como existen actualmente en la Argentina 800.000 desocupados. ¿Cómo puede explicarse que en un país que está todo por hacerse haya 800.000 personas que no pueden trabajar? No es obligación del gobierno crear eso. Muy bien, fue así. Por el contrario, cierran todavía las posibilidades. Cuando llegó el momento, lanzamos el primer plan quinquenal, que eran 76.000 obras. Indudablemente, al lanzar esas 76.000 obras, todo se puso en movimiento, el país rompió la inercia. Se puso en marcha en plan de desarrollo, pero un desarrollo planificado. La primera consecuencia fue que esos 800.000 desocupados se ocuparon en 2 o 3 meses. Cuando se ocuparon los 800.000 desocupados, los salarios subieron solos, porque cuando hay plena ocupación, el salario no hay que impulsarlo, sube solo. Claro, cuando subieron los salarios, el poder adquisitivo de la masa popular, que es el verdadero consumo, se multiplicó varias veces. Al multiplicarse y subir el consumo, eso tonificó inmediatamente al comercio, que se atresó para satisfacer la demanda de ese consumo multiplicado. Eso demandó a la industria la transformación necesaria para la distribución por el comercio. Y en consecuencia la industria se puso en marcha. Y todo el mundo comenzó a pensar en el desarrollo industrial, porque no es cuestión de hablar de un desarrollo siempre teóricamente y en los papeles. El desarrollo es como el apetito que viene comiendo, hay que empezar a hacer. Entonces, pero hay que crear las condiciones de que eso sea un proceso fatalmente provocado por otro proceso al cual está encadenado. Tan pronto se puso en marcha la industria y comenzó a necesitar materia prima, la producción hubo de abastecérsela. Y así el ciclo de la producción, la transformación, la distribución y el consumo quedaron, diremos, en proceso de progreso, de aumento. Naturalmente que la habilidad nuestra no fue otra que mantener esos 4 factores del ciclo económico bien nivelados y armónicamente promovidos. Y cuando se mantiene el equilibrio en ese ciclo económico y se desarrolla el trabajo, nos permitió pasar de una economía de miseria a una economía de abundancia. Algunos dicen que nosotros tuvimos una situación privilegiada de posguerra. No, mentira. Todo lo que nosotros hicimos fue lo que creó 10 años de abundancia y 10 años de felicidad para el pueblo argentino. Yo he hablado de la solución económica que nuestro gobierno dio a la situación. Pero es indudable que esta situación económica hizo posible también todas las reformas sociales, que serían largas de enumerar. Si uno revisa
los anales de la legislación argentina, que son más o menos 30 tomos, casi 15 tomos son la legislación justicialista. En esa legislación justicialista el acento está marcado precisamente hacia el pueblo y dentro del pueblo a la clase trabajadora. Por primera vez en la historia sindical argentina se conformó una organización y se dio un estatus legal y constitucional a esa legislación que permitió la organización de toda la clase trabajadora argentina. Hasta 1946, el sindicato era una asociación ilícita y era porque había un fallo de la Suprema Corte que declaraba al sindicato como asociación ilícita. Eso fue posible porque hasta entonces jamás la organización sindical tuvo estatus constitucional. Recién en la legislación que parte del justicialismo se le comienza a dar estatus legal primero, y en la Constitución de 1949 se le da estatus constitucional, es decir, se incorporan los derechos del trabajador a la Constitución. Esto que aparentemente no tendría gran importancia, tiene una importancia decisiva, porque al establecer en la Constitución que el obrero tiene derecho a organizarse para la defensa de sus intereses profesionales, ya no puede considerarse como una asociación ilícita. Es una asociación de bien público. Yo cito siempre un ejemplo. Los peones, había regiones donde ganaban 12 pesos por mes, que no le alcanzaban ni para los cigarrillos, y andaban harapientos y miserables. El Estatuto del Peón, que fue una de las primeras conquistas nuestras, obligó a pagar sueldos de dignidad, por lo menos. La primera carta que recibí fue de mi madre, que en la estancia tuvo que pagar los peones a los sueldos establecidos por nosotros. Y me escribió una carta diciendo: no parece que te has vuelto loco, que vamos a poder pagar esos sueldos. Y yo le dije: vieja, o pagá o cerrá la estancia. Y lo tuvo que pagar. Bueno, todo ese proceso que han vivido y que ha vivido el pueblo argentino, no es necesario, diremos, citarlo más. En muchas partes del mundo ya nos citan como ejemplo de justicia social. Por otra parte, uno de los primeros que hablamos de la justicia social en el mundo fuimos nosotros. Los acuerdos colectivos de trabajo también fuimos los iniciadores en el mundo. Hace 25 años establecimos nosotros los primeros acuerdos colectivos de trabajo y las primeras leyes estableciendo la obligatoriedad de realizar esos convenios colectivos de trabajo. Bien, si esto sucedió en el orden social, en el orden político, que muchos nos han criticado, por primera vez la era del fraude terminó en nuestro país. Las elecciones realizadas durante nuestro gobierno fueron elecciones limpias y sanas, y ganó el que tenía que ganar de acuerdo a la inclinación popular. De la misma manera, nosotros ejercimos un gobierno con la ley. No nos salimos jamás de la ley y de la Constitución. Así fue posible terminar nuestro gobierno sin ningún cargo de conciencia como el que tienen muchos otros que han gobernado después. General, ¿de qué manera la clase trabajadora tuvo participación a nivel del poder y a qué niveles se dio? Bien, naturalmente. Nosotros, dentro de esa legislación, éramos los primeros en cumplirla. Toda la representación popular del justicialismo estaba representada por 1/3 de diputados y senadores de origen obrero, dirigentes obreros, 1/3
de políticos y 1/3 de mujeres. La participación en el gobierno directamente. Y bueno, el ministro de Trabajo fue siempre un obrero. ¿Por qué? Porque antes había sido siempre un patrón. Y cuando se quejaban los patrones, yo siempre les decía lo mismo. Deje que haya un ministro obrero, porque durante 1 siglo y medio han sido patrones, de manera que nos queda todavía por delante casi 1 siglo y medio para poder poner un obrero de ministro. El ministro del Interior también era un dirigente obrero. Después los demás eran los tecnócratas que generalmente llenan los ministerios normalmente. Pero en el ministerio político era un dirigente obrero porque se le quería dar al gobierno el acento obrero que debía de tener. Y en el Ministerio de Trabajo porque era el hombre que discernía la justicia sobre el trabajo y dirigía toda la actividad de la organización sindical. En toda la acción político-social, yo tuve quizá el mejor ministro sin cartera, que fue Eva Perón. Ella fue la propulsora y la promotora, diremos así, de todo el sector social. Influyó mucho en la previsión social y en la preparación de toda la legislación de previsión social. Pero esa previsión no cubría absolutamente todos los riesgos. Fue necesario crear una institución que es normal en los países donde se rellena bien todo el aspecto de la previsión social. La previsión social, como es una ley, cubre lo legal, pero es que fuera de lo legal siempre hay una cantidad de necesidades que no las cubre nadie. La Fundación Social creada por Eva Perón se llamó de ayuda social, porque completaba la acción de la previsión social con esas ayudas a mucha gente a quienes no comprende la previsión social, pero que tienen las mismas necesidades de los demás. De ahí nació una red inmensa de servicios en los hogares, escuelas, de la ciudad infantil, en la ciudad estudiantil, que cubría algunos sectores de necesidad que la previsión social ni las leyes de la nación la cubrían, como los hogares de tránsito para la desocupación, la creación de toda una organización para los casos de desastres y de todo eso cubierto por la Fundación, fue obra exclusiva de Eva Perón. Como fue obra exclusiva de Eva Perón los derechos de la mujer, que fuimos uno de los primeros países que dimos realmente a la mujer los mismos derechos civiles y políticos que a los hombres. Eso hizo que en el panorama representativo de nuestras legislaturas, etcétera, estuviera dignamente representada la mujer argentina, con todo lo que ello presupone de ventaja, dada la sensibilidad de la mujer y los sectores de la comunidad que la mujer preocupa y que la mujer defiende. Mujeres de mi patria, recibo en este instante de manos del gobierno de la nación la ley que consagra nuestros derechos cívicos y la recibo ante vosotras con la certeza de que lo hago en nombre y representación de todas las mujeres argentinas. Aquí está, hermanas mías, resumida en la letra apretada de pocos artículos, una historia larga de luchas, tropiezos y esperanzas. Y esto último que traduce la victoria de la mujer sobre las incomprensiones, las negaciones y los intereses creados de las castas repudiadas por nuestro despertar nacional.
33 años. Su cuerpo fue velado durante 14 días consecutivos. El catafalco tuvo como guardia de honor a la Confederación General del Trabajo. El pueblo argentino tiene derecho a ser respetado y a ser defendido en su voluntad soberana, en sus derechos y en sus conquistas, porque es lo mejor de esta tierra. Yo les doy a todos las gracias en nombre de los humildes, de los descamisados, por quienes he dejado justosa en mi camino, girones de mi salud, pero no de mi bandera. Y les pido con toda la fuerza de mi alma que sigan siendo felices con Perón, como hoy, hasta la muerte, porque tenemos que pagarle con nuestro cariño las infamias de sus enemigos, que son los enemigos de la patria y del pueblo mismo. Yo espero estar pronto en la lucha con ustedes, como todos los días de estos años felices de esta nueva Argentina de Perón. Y por eso les pido que rueguen a Dios para que me devuelva la salud que he perdido. No para mí, sino para Perón y para ustedes, para mis descansados. A todos les dejo un gran abrazo de mi corazón. Saben que no hay otra cosa en el mundo, es el amor de Perón y de mi pueblo. Y la obra de Eva Perón solamente puede apreciarse contemplando el panorama argentino durante los 10 años de nuestro gobierno. Ella fue en realidad, de verdad, como digo, el mejor ministro, aunque era un ministro sin cartera. Ella fue candidato a todo y nunca quiso hacer nada. Era una mujer tan extraordinaria que dejó una obra que creo que no se olvidará en la historia argentina, aunque pasen muchos años. También la solución diremos, económica, política y social permitieron encarar una reforma cultural en el país. Eso permitió también dar acceso popular a la universidad. Normalmente en la República Argentina, en nuestra época, había 4 millones de población estudiantil. De esos 4 millones, solamente 300.000 hacían los estudios secundarios. De manera que de la escuela primaria, que era obligatoria, a la enseñanza secundaria, ya había un descarte de 3.700.000 muchachos. De esos 300.000, iban a la universidad nunca más de 100.000 en todas las universidades. De manera que ya en esa etapa había otro descarte de 200.000. ¿Qué pasaba con estos 3 millones largos que al terminar la escuela primaria no podían ir al secundario porque no tenían medios, porque como la enseñanza era cara, ninguno de ellos podía seguir los estudios superiores? Y estos iban a los potreros, que eran las escuelas de delincuencia más conocidas. Y nosotros no tuvimos delincuencia infantil. ¿Por qué? Porque en Buenos Aires más de 50.000 muchachos tenían sus clubes. Se crearon
90 clubes de barrios, donde tenían en lo posible cancha de fútbol, de básquet, boxeo, gimnasia, en fin, todas las actividades deportivas. Esos clubes los hacía el Estado y se lo entregaba a los vecinos que lo administraban y lo llevaban adelante. Por otra parte, las escuelas profesionales, donde el chico iba, recibía un salario y a la vez estudiaba. Después de recibirse de operario, iban a la fábrica, estaban 3 años. De ahí podían pasar a las escuelas de aplicación, que eran escuelas para formar sobrestantes, jefes de talleres, etc. Después de estar allí, iban nuevamente a la industria y estaban 2 o 3 años y entonces tenían derecho a ingresar a la universidad obrera, de donde salían ingenieros de fábrica en cada una de las grandes especialidades de la industria. Eso fue para la masa. Es decir, en esto se contempló un panorama de conjunto y se hizo la conquista más grande, fue que allí la universidad se llenó de hijos de obreros, donde antes estaba solamente admitido el oligarca, porque la forma de llevar al oligarca es poner altos aranceles, entonces solamente puede ir el que lo paga. Nosotros suprimimos todos los aranceles. Para la universidad no había ni derechos de exámenes ni nada, era gratis, totalmente gratis, el Estado pagaba eso. De manera que tanto el pobre como el rico podía ir. Era un crimen que estuviéramos seleccionando materia gris en círculos de 100.000 personas cuando lo podíamos seleccionar en 4 millones, que hubieran salido más abundantes. Bien, eso, en pocas palabras y dicho muy rápidamente, fue nuestra concepción con referencia a la reforma cultural. General, ¿cómo sintetizaría usted la obra de gobierno en lo que hace al desarrollo global del país? Bien, todo este proceso podrán discutirlo, pero lo que no pueden discutir son los números. Un país sin deuda externa, con 1.500 millones de reserva financiera, con servicios financieros de 90 millones al año y balanza de pagos favorable. Eso era en el orden externo, en el orden de las finanzas argentinas con relación a su acción exterior. En la organización de la economía, lo que quedó después de nuestro gobierno era una economía de abundancia, donde a nadie le faltaba dinero y con una emisión total que nunca pasó de 38.000 millones de pesos, dimos servicio monetario a todo el país, mediante una velocidad de giro que llegó a 8 veces en el año. Eso fue posible mediante la agilidad con que la administración de la economía interna se realizó. Con eso se cubrieron todos los servicios sociales, en fin. El estado en que nosotros dejamos el país no es un secreto para nadie, menos para los que han sentido después en el estómago y en el bolsillo, que son las vísceras más sensibles del hombre, los efectos de un cambio que fue catastrófico. Frente a un gobierno que contaba con el apoyo democrático de las 2/3 partes del pueblo argentino, los sectores de la oposición responden con su primera medida libertadora. El 16 de junio de 1955, la población civil de Buenos Aires es bombardeada a mansalva. Una vez más,
Nuestra lucha inquebrantable por la liberación del pueblo argentino nos enfrenta con la reacción y con las consabidas violencias de su histerismo. En cierto momento pensé que la oligarquía estaba ya definitivamente vencida y que los numerosos fracasos de sus empresas antipopulares, siempre al margen de la ley, de la justicia, de la democracia, y siempre respaldadas por alguna fuerza internacional, habían persuadido a nuestros adversarios y enemigos acerca de la necesidad de trabajar en paz por la felicidad común y por la grandeza nacional. Durante algún tiempo, la oligarquía aceptó aparentemente nuestro ofrecimiento de paz. Digo aparentemente porque nunca dejé de advertir que el generoso ofrecimiento de nuestro pueblo era utilizado por la reacción oligárquica de siempre para volver a sus andanzas en procura de la reconquista de sus perdidos privilegios. En 1949, poco después de su viaje a Europa, Eva Perón había convocado al secretariado de la CGT para proponer la organización de milicias populares. El proyecto fue iniciado con dirigentes obreros y algunos oficiales del ejército. Consistía en la organización de milicias obreras y en la elección de soldados delegados de cuartel. En 1952,